Ok, tengo que aceptarlo. Hablar todas las semanas sobre cómics, superhéroes y de una que otra película a veces puede llevar a las personas a quedarse sin ideas. Así que para refrescar un poco las ideas, vamos a cambiar la temática un poco en esta ocasión, exclusivamente. Yo no soy muy afín a los animes, incluso creo que podría contar todos los que he visto con los dedos de una sola mano. Pero algo en lo que sí soy un experto es en los videojuegos. Un producto en el que convergen estos dos tipos de entretenimiento es en Cyberpunk 2077. El videojuego en cuanto a rendimiento no es lo mejor, ni de lejos, y ni hablar sobre todo lo que ha salido para esta generación de consolas. Pero eso sí, la temática y ambientación Cyberpunk, en el que el futuro está dominado por la corrupción de las altas esferas y el capitalismo tomó tanto poder que una enorme empresa malvada tiene mucha más importancia que el mismo gobierno, me parece algo tan genial. Y aunque es cierto que todos estos conceptos quedaron enterrados entre toda la arena que le cayó al videojuego cuando se estrenó, solo 2 años después, CD Projekt Red descubrió una forma de regresar al videojuego un poco de la popularidad que se supone debería de haber tenido: hacerle un anime. Porque el único fandom que puede competir con el de los videojuegos en cuanto a número y olor es el del anime. Cyberpunk Edge Runners es una spin-off precuela del juego. Aunque a diferencia de lo que pasa en las precuelas de cualquier producto en general, esta no da comienzo a la historia original, sino que utiliza los conceptos y elementos característicos de este universo para crear una historia totalmente independiente. ¿Y qué historia? Que desafía el arquetipo del héroe elegido y todo lo que se conoce comúnmente como el protagonista, tomando todo para pisotearlo y reducirlo a la nada completa de la forma más nihilista posible, y aún así ser una de las obras más esperanzadoras y bellas que he visto. Esta es la historia de David Martínez, o David Martínez. La verdad nunca entendí bien cómo se pronunciaba. Él y su madre viven solos en el distrito más viejo de Night City, una ciudad dominada por las empresas rivales Arasaka y Militech. Gloria, la madre de David, es paramédico, pero para solventar los gastos de su hijo, hace negocios un poco sospechosos en el mercado negro, robando los implantes de los pacientes para vendérselos al mejor postor. Porque no se los había dicho, pero las modificaciones cibernéticas son bastante comunes entre las personas, siendo conocido vulgarmente como cromo. En algunos usuarios, este cromo genera una dependencia hacia las modificaciones, lo cual es peligroso, no solo para ellos, sino que para la sociedad, pues el exceso de modificaciones lleva a una persona a un estado conocido como ciberpsicosis. Cuando alguien se vuelve un ciberpsicópata, pierde por completo la cordura, volviéndose una máquina de destrucción que solo piensa en disparar y golpear. Regresando con el prota, David estudia en una escuela muy cara, pues su madre quiere que el chico llegue a lo más alto de la torre de Arasaka. Esto quiero que se lo queden para más adelante. El caso es que regresando de la escuela, David y su madre quedan atrapados en medio de un enfrentamiento entre dos bandas. Accidentándose en medio de la carretera, David, utilizando todas sus fuerzas, lleva a su madre al médico, donde la mujer deja este mundo. Estando hasta el tope de deudas, David encuentra el último implante que su madre robó, un Sandevistan. Esta cosa es de nivel militar y hace que el usuario se mueva a una velocidad en la que su alrededor se pausa por completo en un muy corto periodo de tiempo. David se implanta esta cosa y la utiliza para robar datos que puede vender junto a una chica que conoció en el metro llamada Lucy. Esta chica le lleva ante su jefe, Main, volviéndolo miembro de su banda, en la que hay varios personajes muy interesantes, de los cuales los únicos verdaderamente importantes son Dorio, la mano derecha y pareja de Main, Kiwi, un personaje al que mi resentimiento está tan arraigado que en el fondo de mi ser que no lo puedo explicar,
Rebecca, también conocida como Aléjate de ella, fan del Genshin Impact, y Falco, el tipo más duro de todo el anime. Durante un par de capítulos se nos hace empatizar con cada miembro de la banda, en especial con Lucy, quien le cuenta a David su sueño de dejar Night City y viajar a la luna. Junto a eso también se comienza a formar una relación entre estos dos. También se nos menciona que David posee una enorme capacidad para resistir el cromo, más que cualquier otro, siendo algo muy difícil que él caiga en la ciberpsicosis. Esto también hace que Main lo trate como su discípulo, un protegido. De hecho, el tipo le prometió darle sus implantes en los brazos cuando muera. Ya saben a dónde va esto. En medio de una misión en la que tienen que robar los datos de uno de los accionistas de Arasaka, Main comienza a transformarse en un ciberpsicópata y las cosas solo empeoran cuando empieza una persecución con la policía, en la que Dorio deja este mundo, desatando la locura de Main y utilizando la poca cordura que le queda para darle tiempo a David de escapar junto a Lucy. Desde aquí la serie da un salto de tiempo de unos cuantos años, más o menos. David se puso muchas más modificaciones y se volvió el líder de la banda, y se forjó una gran reputación como un edge runner. Mientras Lucy dejó la banda, estos tipos reciben otra oferta de trabajo en la que necesitan a Lucy, quien después de intentar convencer a David de retirarse las modificaciones pues ya estaba mostrando signos de ciberpsicosis, es capturada por un agente de Arasaka y por Kiwi, quien resultó ser una traidora, pues la empresa necesitaba los datos que Lucy llevaba robando desde meses atrás. Datos que mostraban que David podría usar un ciberesqueleto de nivel militar, objeto que el equipo de David estaba transportando como mercancía, siendo víctimas de una trampa para obligar a David a ponerse el arma en el contenedor del exoesqueleto, en medio de una ráfaga de proyectiles, y sin tener otra escapatoria, David se pone el arma, acabando con todos los enemigos y poniéndose en marcha junto a Rebecca y Falco para salvar a la chica, mientras intentan mantener cuerdo a David el mayor tiempo posible. Pero aunque llegan con Lucy y parece que todo saldrá bien, llega Adam Smasher, un mercenario contratado por Arasaka conocido por tener tantos implantes cibernéticos que parece haber perdido su humanidad. Aquí comienza una batalla final donde David le pide a Falco que se lleve a Lucy a un lugar seguro. Rebecca es aplastada por Adam Smasher y aunque David le da todo a Smasher, este lo convierte en polvo. Aquí vamos a comenzar a desentrañar todo lo que es David como protagonista, pues en un principio se nos muestra al personaje como el típico protagonista de un anime y de varias historias muy conocidas alrededor del mundo, pues es un chico que con las circunstancias comienza solo en el mundo hasta que encuentra un grupo de personas con las que, aparte de encontrar una familia, entre comillas, le brindan una misión y un ideal al cual aspirar, integrando con esto el arquetipo de el elegido, describiéndose como esos personajes que comienzan viviendo en la porquería para después revelarles que poseen una o varias capacidades especiales, para así comenzar un camino en el cual deben volverse un icono de admiración. Harry Potter siendo el niño que vivió y su conexión con el que no debe ser nombrado, Neo y su capacidad para controlar la Matrix siendo una anomalía en el sistema, Naruto con eso del zorro de las 9 colas y los Jinchurikis, aparte de que el creador después se sacó de la nada que él y su Enemies to Lovers eran reencarnaciones de los hijos de un viejito hijo de una alienígena creadora de la energía vital que le da poderes a las personas en su mundo, el propio Anakin Skywalker siendo llamado el elegido de la fuerza, aparte de llevarle el equilibrio a la fuerza en toda la galaxia, y David pudiendo soportar mucho más cromo que las otras personas, que de hecho es una cosa que poco a poco dentro de la obra se irá demeritando, dándonos un aviso de lo que al final significaría la existencia del protagonista, el hecho de que constantemente se le recuerda a David su fragilidad como humano al abusar del cromo, el que aún con su capacidad mejorada, el hecho de que el Sandevistan casi lo dejara como
el Snyderverse y su encuentro con Adam Smasher le mostraron no solo a David, sino al espectador que tener cierta capacidad especial no lo hace único, exento a las consecuencias, y lo más duro de asimilar, él no es el protagonista del universo cyberpunk. La principal diferencia de David con los personajes que mencioné anteriormente es que el mundo de estos está estructurado para que, sin importar cuántos spin-offs, secuelas o precuelas haya, todo converja en la presencia de estos personajes principales. Lo que no pasaría con David, pues el puesto de ese protagonista universal nos pertenece a nosotros como los jugadores de Cyberpunk 2077, a tal punto que somos nosotros quienes reventamos a palos a Adam Smasher, mientras que se nos deja en claro que, a planos generales, los Edge Runners no son más que cualquier otra pandilla, y el sacrificio de David no fue solo como nosotros lo presenciamos, sino que queda como otra historia más de Night City, de un ciberpsicópata que causó un desastre en Arasaka, lo cual podrá parecer aún más triste si recordamos que David jamás tuvo un propósito como tal. Algo imprescindible en una historia son las motivaciones de los personajes: salvar a la princesa, derrotar a un régimen fascista o encontrar a un personaje u objeto en específico. Pero en cambio, David parece no tener más objetivos que el cumplir los sueños y objetivos de otros. Y es que vamos, el tipo se la pasa sin hacer nada, a menos de que Main le pida que haga favores a otras personas, o el tipo de Militech le dé un encargo para una misión, siendo todo su camino el buscar cumplir los sueños de las dos personas más importantes para él, su madre y Lucy. El día en el que la madre de David murió, ella le hizo prometer al chico que algún día llegaría a lo más alto de la Torre Arasaka, lo cual sí cumplió de una forma muy poco ortodoxa. Estuvo en lo más alto de la torre, y cuando Lucy le confiesa su sueño, David le promete que él será quien la lleve a la luna, cosa la cual cumplió, dándole la paga de su último trabajo para ello. Y aún con ese final tan triste, Cyberpunk Edge Runners da un mensaje muy positivo, pues si bien David resultó no ser la figura verdaderamente trascendente, su valor y el valor de cada individuo no está en la forma en la que haces cosas imposibles como derrocar una empresa malvada, sino en la forma en la que interactuamos con las personas, el impacto que tenemos en ellos y el cómo podemos cambiarlos. El lema de la pandilla de Main es: un Edge Runner no se recuerda por cómo vivió, sino por cómo murió. Pero, ¿qué sería de un final sin hablar de todo lo que pasó para llegar allí? Yo creo que lo mejor que nos dejó Cyberpunk Edge Runners fue demostrarnos que no necesita ser el protagonista para contar una buena historia. Yo fui el host para la Comic Cueva y conmigo será hasta la próxima. Chao. Ey, si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para que me ayudes a llegar a mi meta de los 10,000 suscriptores. Te lo agradecería muchísimo. Y si te interesa, en pantalla te estarán apareciendo algunos otros videos que posiblemente te puedan interesar. Chécalos. Ahora sí, me voy.